Hola, vamos a hablar de la evolución arquitectónica teatral. Cuando hablamos de la evolución de los teatros a lo largo de la historia y lo que estos dicen en su arquitectura, ambas materias, teatro y arquitectura, han sido más permeables entre sí y se han necesitado la una a la otra mucho más de lo que en un principio pensábamos. El teatro griego. Los primeros teatros no escenificaban para unos pocos, sino que transmitían las palabras de los dioses, a cuanto más pueblo mejor. De la falta de un espacio donde muchos de estos ciudadanos pudiesen escuchar las palabras recogidas de los cantos, pronto empezaron a surgir grandes explanadas llanas o cónicas, donde se podía sentar a contemplar las obras. Durante un tiempo, estas versiones no difirieron mucho con los círculos o semicírculos, pero quedó patente que aquello no era suficiente para todos los oyentes. La alternativa a esto era los templos, pero el limitado espacio entre muros y columnas, resultado de una construcción no demasiado avanzada y de un conocimiento escaso del comportamiento de los materiales, obligó a colocar losas sobre aquellas, las explanadas mencionadas, aprovechando las pendientes para hacer las gradas en el teatro griego. El teatro romano apenas se añadió o retiró elementos, probablemente porque su tecnología arquitectónica tampoco había evolucionado lo suficiente como para distanciarse de la griega. Lo que sí hicieron fue separar la orquesta, que se transformó en un foso, del proscenium que daría lugar al escenario. Una mejor comprensión de la física acústica hizo modificaciones ligeras de la inclinación y las distancias y permitió hacer de los teatros ligeramente más grandes. A medida que las doctrinas sobre los dioses iban perdiendo peso para dar paso a los mitos y estos a las historias de humanos, el escenario empezó a llenarse de columnas hasta acabar con 2 o 3 hileras más claras en el Scena de Frons. Hacia el final del gobierno romano, los teatros contaban más historias humanizadas que divinas, tragedias, comedias, sátiras, críticas políticas, mímicas, farsas. La cultura del teatro se enriqueció durante los siglos a medida que los muros se hacían más anchos y las construcciones más permanentes. El teatro oriental. Por suerte, la chispa del conocimiento seguía encendida en otra parte del mundo, mientras el Mediterráneo sufría los estragos de las guerras religiosas. A diferencia de los dos dioses griegos, la cultura india en Japón y China se manifestaban mediante el canto, danza o mímica. Esto no quería decir que luego saliesen a partirse la cara entre pueblos vecinos, pero sí tuviesen el suficiente respeto a la representación como para que ésta siguiese formando parte de su cultura. Casi todos los teatros orientales disponen de la misma forma cuadrilátera de 6 a 7 metros de lado que vienen del teatro chino, pero en las imágenes que se ha plasmado el teatro no japonés del siglo XIV, muy reconocible por el mural trasero y los 4 pilares de madera que conforman el escenario. Gracias a la cercanía de estos pueblos orientales con la naturaleza, el grueso de los teatros y prácticamente toda construcción estaba fabricada en maderas y otros materiales vegetales. Su flexibilidad y comportamiento mecánico les permitían dar forma a escenarios que ni griegos ni romanos pudieron construir, aunque su conservación a lo largo de los siglos ha sido mucho menos frecuente debido a ello. El teatro medieval. Curioso ver cómo el teatro en todo el mundo dio un salto hacia el siglo XIV, incluyendo la mayoría de los estilos orientales y el teatro medieval europeo, pero como estos estilos y arquitectura teatral empezaron a diferir entre sí como el tiempo. De hecho, en Europa la arquitectura y el teatro se separaron durante los siglos oscuros del medievo, en una situación histórica en la que las artes eran tenidas como profanas y la cultura como un elemento indeseable para el feudalismo eclesiástico. Muy poco espacio había para los teatros y otras artes no canónicas, pero aunque carente de una estructura arquitectónica formal, un edificio o un teatro propiamente dicho, las estructuras resultaron cruciales para ambos bandos culturales. En el retablo hizo falta adaptar carros para incluir complejos sistemas de tramoya y mecanismos que ayudaran a mover las figuras de madera y tela por el pequeño escenario, además de poder esconderlo en pocos minutos. El teatro moderno. A finales del medievo empezaron a surgir por Europa, primero en patios de casas y luego en edificios construidos a tal efecto, las llamadas corralas, edificios bajos de 3 pisos, dentro de los cuales un pequeño escenario resultaba visible desde las terrazas y patio lateral de butacas. Estos edificios rescatan muchos de los elementos del teatro romano, como el foso, la orquesta, el escenario, la disposición, el semicírculo o el frontal por el que surgen los personajes. Para finalizar, el teatro isabelino.
Berlín, la mayoría al aire libre, situados al norte y sur del Támesis. Se trataba de teatros de madera o de madera y ladrillo, con partes techadas de paja, que en algún momento eran pasto fácil de fuego. Solían ser poligonales con tendencia a la forma circular, constaban de patio, en el que el público seguía la representación de pie, y 2 o 3 pisos de galería.